Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Poddington. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, Jam, ¿cómo estás? Y tenemos una invitada. Sí, hoy tenemos una invitada internacional. Ella es Laura Macías de la cuenta de Instagram @Laura de Leer, que es como un juego de la hora de leer. Y lo más interesante de Laura es que, bueno, ella es mexicana y nos trae uno de los clásicos mexicanos más conocidos de la historia. Yo soy de Colombia y hablábamos con Flor hace un tiempo que a mí Juan Rulfo me lo dan en el colegio. En Colombia es parte de las lecturas escolares como por muchas razones, no solamente por lo literario, sino por lo histórico, y Laura nos ofrece leer Pedro Páramo, y yo sí tenía un poco de nervios porque yo decía, bueno, es una obra que es como que es muy representativa de México y que también hace a las letras en Latinoamérica. Y para otro ya entrando en razón, yo le doy la bienvenida a Laura. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero que empezaría preguntándote antes de arrancar con la lectura y el análisis de Pedro Páramo es: ¿cómo ha sido tu recorrido en la vida? ¿Cómo eliges los libros? ¿Cuáles son tus proyectos aledaños? ¿Y de dónde nace el amor por la literatura? Hola, pues buenos días aquí desde México. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de tener esta charla. Como bien dices, pues Pedro Páramo es el gran clásico de la literatura mexicana. También lo leemos aquí en las escuelas, ¿no? Todavía. Y bueno, siempre es importante hablar de estos libros que nos definen como un país, ¿no? Hay libros que se convierten en eso y pues me da mucho gusto compartir con ustedes sobre un libro tan representativo de mi país. Y bueno, ¿cómo llego yo a los libros? Pues bueno, desde muy chica siempre me gustó leer. Yo estudié literatura inglesa, tengo una licenciatura en literatura inglesa, entonces también esa es mi otra pasión. Después hice una maestría en literatura latinoamericana y actualmente estoy terminando mi doctorado en literatura hispanoamericana y trabajo la literatura chilena. Ese es mi tema actual, digamos. Fui maestra de literatura más de 15 años en preparatoria. Entonces, Pedro Páramo es una novela que siempre enseñé cada ciclo escolar, cada año. Entonces, pues estoy muy familiarizada y también conozco mucho de los efectos que tiene la lectura de una novela como esta en los jóvenes actualmente, ¿no? Entonces es muy interesante. Tuve muchos alumnos extranjeros de otros países, entonces es muy bonito ver cómo puedes explicar lo mexicano a través de una novela como esta. Y bueno, pues el canal de YouTube llega y las reseñas llegan como un regalo de la pandemia, donde yo estoy aquí en casa y entonces pues decidí iniciar este canal que la verdad me ha dado muchas satisfacciones y mucha oportunidad de conocer gente como ustedes. Y bueno, pues surgió así y ahora aquí seguimos cada semana haciendo reseñas de libros y pues cómo los escojo, simplemente como los libros que tengo ganas de leer, eso es todo. Claro, nos pasa lo mismo a nosotros. También surgió el podcast un poco por esta necesidad de comentar lo que leíamos y de generar diálogo. También entendiendo que a veces el diálogo es lo que le da sentido a una lectura, ¿no? Como que a veces por ahí uno tiene la mitad y el otro completa ese sentido del libro, así que un poco ahí. Y también me quedaba con esto de que los tres leímos Pedro Páramo en el colegio, lo cual habla también de, si bien hay una identidad mexicana muy clara en la novela, evidentemente hay algo que nos representa un poco a todos como latinoamericanos. Y bueno, yo creo que eso está en el realismo mágico, ¿no? Que es justamente ese casi género, movimiento, estilo estético, no sé cómo llamarlo, que está presente en muchas obras de décadas similares, y que me parece que ayer estaba pensando, ¿qué hay de latinoamericano en el realismo mágico? Y siempre uno dice, bueno, esto de que conviva lo fantástico con lo cotidiano, que es cierto que por ahí todos nosotros tenemos como una relación con lo mágico como más cercana que por ahí en otras culturas, pero también pensaba en todo lo colorido, ¿no? En la forma de contar algo dramático, que no es como sutil, sino súper expresivo. Me parece que eso también nos representa a toda la región, esta forma de vincularse con las emociones, que es mucho más abierta. Y me parece que eso se ve también en toda la estética de la novela, ¿no? Las distintas maneras en las que se manifiesta un estado de ánimo, que siempre es
algo como más gritado, ¿no? Más tipo Frida Kahlo, ¿no? Más colorinche, más expresivo, más abierto. No sé qué les parece a ustedes para empezar a hablar de la obra. Yo antes quería comentar también en línea lo que dices que tú dices realismo mágico y eso identifica mucho Latinoamérica y yo siempre he tenido esta cuestión de cómo ve, por ejemplo, un académico, una académica mexicana ese impacto del boom latinoamericano, ¿no? Porque lo identificamos con ciertos autores reconocidos, pero yo soy muy de los que piensa que el realismo mágico o la fantasía en la literatura arranca mucho con Juan Rulfo y con Elena Garro, que es como ese debate, ¿no? Que existe entre cuándo empieza y quién lo consolida. Por ahí Laura nos puede dar un panorama de cómo se lee a Elena Garro y también a Octavio Paz, ¿no? Con quien estuvo casada, y a Pedro Páramo, y cómo abordan eso del realismo mágico o de la fantasía en la literatura, porque Juan Rulfo sobre todo tiene esa expresión de calidad literaria en la que todo lo surrealista siempre lo sobrevuela sin perder el foco en lo histórico o en un mensaje más consolidado que hace a la sociedad, ¿no? Sí, bueno, realmente Pedro Páramo surge antes del realismo mágico, ¿no? Es el gran precursor, lo que llamaban hace tiempo, pues lo real maravilloso, digamos, que todavía no tenía el nombre de realismo mágico y surge, creo yo, como un intento de contar las cosas de diferente manera, ¿no? Como existía la novela, digamos, tradicional latinoamericana y Rulfo lo que hace sin, creo yo, sin darse mucha cuenta, crear esta nueva forma de contar historias donde el gran valor que tiene este texto pues es precisamente la oralidad, ¿no? Eso es lo que la hace distinta, creo yo también, de todo lo que viene después en el boom latinoamericano. Digamos que Rulfo es el gran maestro de todo lo que vendría después con García Márquez incluso, ¿no? Donde habla de Sí. lo que dices tú, Flor, sobre las descripciones y lo colorido y cómo contamos y el clima, el espacio, todo esto, pues Rulfo todavía va un poco más allá porque logra transformar al dar la voz rural de México, ¿no? Como hablaban los campesinos, que es precisamente esta mezcla, digamos, entre un lenguaje poético, pero al mismo tiempo muy simple, porque es el lenguaje rural de México. Jalisco está muy lejos de la capital, de la Ciudad de México, entonces están todavía ellos cuando escribe esta novela, pues con lo que quedó de la Guerra Cristera, lo que quedó de la Revolución Mexicana, y precisamente esta novela pues es una reflexión también histórica de estos dos grandes episodios en México, ¿no? Ahora, lo mismo pasa, aunque es un poquito posterior, pues con Elena Garro, que tengo que decir que nació en mi ciudad, yo vivo en Puebla, Elena Garro nació en Puebla, entonces pues es nuestra gran escritora poblana mexicana, y Elena Garro también nos va a dar la pauta de cómo narrar ya en un verdadero realismo mágico, ¿no? Es un poco posterior a Rulfo, más o menos, y pues se convierte en la gran autora del realismo mágico que desafortunadamente pues está siempre bajo el logo, la descripción de haber sido la esposa de Octavio Paz, ¿no? Pero Sí. Yo lo digo siempre al revés. la verdad, Elena Garro fue una gran escritora que después se mete en cuestiones políticas y demás, que no hablaremos acá, pero realmente ella pues era una grande, pero pues tenía ahí siempre al esposo, ¿no? Sí, sí, y bueno, vamos a hablar un poco de Pedro Páramo. Es una novela que se publica en 1955. Estamos como atravesando o empezando la historia de Juan Preciado, que es un hombre cuya madre muere y la madre un poco le indica que vaya a conocer y a buscar a su padre. Y le pone esta impronta de que ve y reclámale todo lo que nos debe. Que ella nos da un marco de conflicto entre la relación madre de Juan y padre de Juan y él con el padre que no conoce, que es este señor llamado Pedro Páramo. Él llega como a este pueblo, bueno, ahí también tenemos cierta descripción del recorrido, del camino por las calles, ¿no? Empedradas, de que se cruza con personas que le van indicando hacia dónde tiene que ir para llegar al pueblo. Y ahí como que ya empezamos a tener como este diálogo con el autor, bueno, con la novela en el que hay cosas que parecen reales pero que no lo son. Me acuerdo mucho de una escena muy al principio y es que tiene una conversación con alguien que le dice, ve y busca a esta persona, pero esa persona parece que está muerta desde hace mucho tiempo y se convierte como en un habitante de una ciudad fantasma, ¿no? Que también nos da el indicio de que fue una ciudad como que vamos enterándonos en la novela que fue destruida o que fue arrasada por la guerra cristera, ¿no? Entre católicos y como el poder estatal.
De eso se trata un poco la novela, ¿no? De cómo él en su entorno familiar y en su búsqueda personal también empieza a ser parte de esta historia no contada de Pedro Páramo, ¿no? Un poco sería como es el resumen ejecutivo. No sé si quieren aumentar algo porque es un montón de lo que hay que hablar. Porque para agregar a esto que dice Jam y para preguntarte a vos, yo ayer, la verdad, no sabía que el pueblo, en realidad ciudad, Comala, existe de verdad. O sea, la verdad que lo vi después. Pensé que era algo tipo Macondo de García Márquez, como una ciudad inventada que representa por ahí la identidad y demás. Y me llamó mucho la atención que en realidad buscara un punto geográfico real. Sumado eso a la referencia a las guerras cristeras y a la revolución y a la decepción por la revolución, por ahí cómo funciona la novela en relación con lo real, o sea, cómo está funcionando, porque creo que ahí es la parte en la que los que no somos mexicanos nos perdemos un poco el contexto. Sí, bueno, además esa es la tierra de Rulfo. Rulfo nace en Sayula, en Jalisco. Él viene de una familia con mucho dinero que pierden las haciendas y demás en la revolución, como le sucedió a muchas familias mexicanas. Y entonces, además, sus padres mueren en diferentes momentos, pero él es huérfano, vive con una abuela, después tiene que ir a vivir a un orfanatorio. Entonces, él decía que, bueno, para él era importante darle la geografía a sus personajes, ¿no? No únicamente la voz, porque, bueno, pues México es un país muy diverso, entonces lo que sucede en una región como Jalisco, pues es muy distinto a lo que va a suceder en el norte o en el sur. Entonces él quería darles también este espacio geográfico. Efectivamente, Comala es un lugar real, está en el estado de Colima, es un pueblito muy pequeño, que en realidad, pues Juan Rulfo que fue quien lo puso en el mapa, ¿no? Colima con Jalisco son estados que están pegaditos y en Comala realmente es un pueblito muy, muy pequeño, sí caluroso, como vemos en la novela, y pues creo que lo que podemos recordar es el Zócalo de Comala, la placita donde está una estatua de Juan Rulfo y puedes sentarte ahí en esa banca y tomarte una foto con él, con su estatua. Pero en realidad no tiene nada que ver con el Comala que estamos leyendo en la novela, ¿no? Es un lugar, digamos que es un lugar pintoresco, aquí le llamamos pueblo mágico, que sí existe, pero en realidad, pues dista mucho de lo que él nos está mostrando aquí. Entonces sí, este Comala de Rulfo es también mayoritariamente ficcional, no es así realmente el pueblo, porque él está hablando siempre de Jalisco. Bueno, decías un poquito, también hablaban de como un lugar que cuando yo leo la literatura chilena, por ejemplo, ¿no? Si a mí me hablan de la ciudad de Iquique, pues a mí me la pone en el mapa un escritor, porque nunca he estado ahí y entonces puedo también construirla pues de la manera que yo la imagino, ¿no? Pero bueno, sí es un lugar real. Y lo que hablaban un poquito de lo que es la fantasía con la realidad que decía Jam hace un momento, pues sí, precisamente ese es uno de las grandes preguntas que nos hacemos al leer una novela como esta. ¿Cuál es el propósito de esta ambigüedad? Creo que Rulfo tenía muy claro cuando escribe esta novela que precisamente la narración tenía que ser ambigua. Nosotros vamos construyendo y vamos uniendo las piezas del rompecabezas, ¿no? Es una literatura fragmentaria, eso también la hace distinta y la hace innovadora a lo que se escribía antes en Latinoamérica, entonces es muy fragmentaria precisamente porque el objetivo también del autor es dar esta ambigüedad que nos obliga a nosotros como lectores a participar en la construcción del sentido, del todo de la novela, ¿no? Al final. Y bueno, también un poco hay que olvidar que el nombre Comala pues refiere también a un comal, ¿no? Si saben lo que es un comal. Ay, no. En México, bueno, un comal es una pieza de barro muy delgada donde generalmente se hacen las tortillas, que es nuestra comida básica, ¿no? El maíz y la tortilla, es lo que nosotros en México, es nuestro pan, digamos, es lo que usamos y comemos todos los días para acompañar los demás alimentos. Y en el campo, en la forma tradicional, las tortillas se cocinan en un comal. Entonces tampoco es gratuito que él haya escogido el nombre de Comala, que nos va a referir al comal que siempre está caliente, está en las brasas, está en el fuego. Y entonces es precisamente lo que pasa con Comala, ¿no? El cambio en el clima y este calor que va creciendo, pues también nos refleja algo de lo que está pasando en la historia, ¿no? Entonces, Rulfo tenía todo perfectamente estructurado, los nombres de los personajes, todos son nombres de santos, por ejemplo, santos católicos. Entonces, si buscamos el significado de este santo, entenderemos más al personaje, ¿no? Pedro, Juan, Dolores, Susana,
todos los personajes, ¿no? Se llama Pedro Páramo y el lugar es un páramo, Es un ¿no? páramo, Y exacto. es un poco un páramo debido a él, causado por él, entonces también ahí... por eso ahí dije, espera, Comala querrá decir algo, y cuando googleé y vi que era un pueblo real, dije, no, por ahí va. Qué bueno que nos aportás ese sentido. Yo, en cuanto a la estructura, quiero destacar mucho eso que tú acabas de decir. La novela es completamente pensada, ¿no? Tiene como una cuestión de sentido multidireccional, hay una lectura también multinivel, uno puede leerlo de pasada y se queda con ciertas anécdotas y con la estructura general de la trama, pero si uno empieza a prestar más atención a la lectura, como que aparecen nuevas formas, ¿no? Y que me hace mucho acordarme a esta cuestión de la fórmula del cuento, ¿no? Que en el cuento ninguna palabra, ninguna imagen debe estar si no aporta el sentido de la novela, de la historia completa. Es una lectura inteligente, que por ahí si no tienes una atención correcta y no tienes como toda esa cuestión referencial, te pierdes de la mitad de la novela. Y en relectura yo imagino que también uno va alimentando esta trama, porque la ambigüedad es realmente muy confusa, puede llegar en un punto a ser hasta despistar al autor, porque no sabemos cuándo arranca la historia, vamos como intentando intuirlo. Hay como una cuestión en la que Juan Rulfo no se preocupa por hacer una línea cronológica ordenada, y eso me pareció muy experimental y muy desafiante para un autor que tiene solo 3 obras que lo convierten en la gran figura. Y también me acordaba mucho a Rubén Darío con esta cuestión de hacer de la poesía, en su caso, algo desordenado, algo que no siguiera ninguna estructura ya conocida. O sea, hay una búsqueda por lo novedoso, no solamente en lo temático, que sería toda, ¿no? Toda la representación de la cultura mexicana, sino en lo estructural. Es una novela que no es fácil de leer en un punto o para cierto grado de entendimiento. Es mi sensación después de haberla leído. No sé ustedes qué piensan. Sí, sí, es difícil de leer, justamente porque creo que el punto más difícil es la superposición de tiempos, ¿no? Que eso también es típico de la estética del realismo mágico, del estilo de los escritores del boom, y esto de contar en paralelo distintos tiempos, y encima la multiplicidad de personajes, porque está contando la historia de todo el pueblo. Entonces aparecen personajes por ahí en un episodio solo y nunca más, y vos decís, ¿es importante o no es importante esta historia, digamos, a la trama general? O sea, estás todo el tiempo tratando, ¿para quién era este personaje? Anotándotelos, ¿no? Y tratando de rastrear cómo se arma ese árbol genealógico, que en realidad por ahí también lo que muestra es que todo el pueblo depende de Pedro Páramo. Me parece que ahí hay una situación por ahí muy tipo señor feudal con sus plebeyos, no sé, o con la gente que depende de él. Y esa estructura así tan jerárquica está contada de un modo fragmentario, en el que es el lector el que va armando ese rompecabezas. Y bueno, ahí hay una cosa que es el atractivo, ¿no? Porque uno está pendiente de esa historia, de completarla, de terminar de armar la biografía de cada personaje, ¿no? Y yo volvería también a esto de los escenarios, porque Comala es un personaje más, esa ciudad, ¿no? Esa ciudad fantástica, fantasma, que parece tener vida propia con estas variaciones en los climas, con cómo está presente todo el tiempo en la vida de los personajes, el aislamiento, la situación de abandono en la que está ese pueblo, ¿no? Y También sería como cómo una especie de purgatorio, ¿no? En un punto, ahora que sí, dices eso. total, o infierno, no sé, sí, hay como una cosa de alma en pena, pero también ese calor sofocante que no permite vivir, que en definitiva es el que termina matando a Juan Preciado. Hay como una cosa ahí de vida propia en ese pueblo y de cómo opera en todos los personajes, que también me encanta. Y esto del clima que a mí me hacía acordar a Conversación en la Catedral, porque me parece que es una novela que tiene un comienzo espectacular, porque en esa ciudad de Conversación en la Catedral de Vargas Llosa hay un ataque de rabia, ¿no? Están todos los personajes, hay una peste que es, bueno, la rabia de los animales, y al protagonista se le pierde el perro. Entonces en esa situación de que están cazando y matando a todos los perros porque están apestados, él tiene que buscar al suyo que se le escapó. Y además esa situación de todo lo que implica, ¿no? Que en una ciudad haya una epidemia de rabia, todo lo que quiere, lo que significa, ¿no? Y acá me parece que lo mismo, el calor extremo, agobiante, esa fatalidad que implica, ¿no? Y después la lluvia torrencial también me parece que son expresiones de estados de ánimo también, ¿no? No son azarosas ahí, justamente. Claro, bueno, pues han
Han dicho muchas cosas que son muy ricas para ir analizando esta novela. Y bueno, sí, el clima es muy relevante, ¿no? Y sí, precisamente Comala representa el infierno. No hay que olvidar siempre este contexto cristiano, católico en la novela. Entonces, cuando Juan Preciado se encuentra con Abundio al inicio de la novela, que también es hijo de Pedro Páramo, se encuentra con él y hay un descenso, ¿no? Él viene con su burro y entonces va a descender al infierno, que es precisamente Comala, ¿no? Y lo que decían, bueno, la novela puede leerse sí en dos niveles, en el nivel individual y en el nivel colectivo. En el nivel individual, pues sí, el personaje principal es Pedro Páramo, obviamente, porque él es, como decías muy bien, Flor, como un señor feudal y en realidad es el cacique de la Revolución Mexicana. Él representa este gran hacendado que tiene toda la gente a su cargo y que toda la economía de un pueblo depende de él porque era el dueño de la hacienda, era el cacique, y es el fracaso de este cacique, ¿no? El fracaso de la Revolución Mexicana al ver que pues no pudo sostener a este pueblo, pero en realidad lo curioso aquí es que no es nada más la Revolución Mexicana o la Guerra Cristera lo que hizo que Comala se muriera o que Pedro Páramo se muriera, es que Susana nunca le correspondió, ¿no? En el amor. Entonces él deja morir a Media Luna, deja morir a Comala, o sea, es como un nivel expansivo donde está Pedro Páramo en el centro, pero está la Media Luna, pero está Comala, pero está México, ¿no? Entonces él representa toda esta ideología revolucionaria que fracasó, pero realmente él también quiso que fracasara, porque como Susana nunca le correspondió, pues entonces él deja que todo muera a su alrededor, ¿no? Ahora, sí, el clima, pues es importantísimo, no solo el calor, sino la lluvia. También en este contexto católico, pues la lluvia siempre va a llevarse los pecados, ¿no? En la literatura generalmente cuando llueve es que algo se está curando, se está sanando, se está perdonando. Entonces aquí pues es más que evidente, cuando llueve quiere decir que ellos van a encontrar la forma de redimirse. Algo que no hemos dicho y que creo que es muy, muy importante es desde dónde se está narrando. Creo que esa es la pregunta fundamental también de esta novela, ¿no? Juan Preciado llega vivo a Comala, su mamá le dice, ve y reclámale a tu padre lo que nos debe, que principalmente es su nombre, ¿no? El páramo. Y Juan Preciado tiene el apellido de su mamá, no tiene el apellido de su papá. Entonces, llega al pueblo y qué es lo que pasa con él, desde dónde nos está narrando. Por eso hay personajes que solo aparecen una sola vez. Cuando Rulfo escribe esta novela, tardó años, tardó unos 6 años en escribir esta novela, pensaba titularla Los Murmullos, porque precisamente de eso está construida, ¿no? De murmullos, Sí. gente murmurando, que tienen un objetivo, creo yo, sí, todos ahí que están buscando la salvación. Están en este purgatorio, están en este infierno, son las almas que todavía están ahí deambulando y bueno, están buscando el perdón, ¿no? El perdón eterno. Incluso el sacerdote, el padre Rentería, todos están buscando el perdón. Entonces, pues sí, el lugar desde donde narra, no sé, no quiero decirlo porque, a ver, ustedes me dicen desde dónde está narrando, cuál es el lugar, que también es muy importante, no nada más Comala. Y bueno, sí, podemos leerla como les decía, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo, porque realmente lo que pasa con este cacique es que al ser tan poderoso y poder controlar todo lo que sucedía en el pueblo, se da cuenta finalmente que, pues, que Susana no le va a corresponder y entonces es cuando decide olvidarlo todo y dejar que todo muera, como vemos claramente en el final de la novela. Incluso dicen, esto es un mito, no es real, no sé si realmente sucedió. Hay otro escritor de Jalisco, al igual que Rulfo, que se llamaba Juan José Arreola. Él era un gran cuentista, Juan José Arreola, un tipo que pues totalmente autodidacta y era amigo de Rulfo, ¿no? Y dicen que la primera versión de Pedro Páramo, en realidad él se la da a leer a Juan José Arreola, y Juan José Arreola es quien hace esta estructura, le quita muchas partes y le dice no cuentes tanto, no expliques tanto, y le edita, por decirlo así, la novela, y por eso tenemos esta novela corta que dice tantas cosas como la tenemos actualmente. No sé si eso sea verdad o no, pero bueno, al menos ahí. Y además está muy relacionado incluso en la edición que yo tengo, que es una edición súper crítica y muy estudiada, con un estudio muy preliminar, muy largo, vienen las fotos de Juan Rulfo. Juan Rulfo además era un gran fotógrafo. Entonces él Mira, tomaba fotos de Jalisco precisamente y sus fotografías
días todavía se exponen alrededor del país frecuentemente. Si buscan ustedes en internet fotografía de Juan Rulfo, se sorprenderán de ver cómo retrata el mundo, la vegetación, el entorno. Es un gran fotógrafo. Su hijo es director de cine aquí en México, ha hecho varias películas y es un tipo que siempre ha estado muy abocado a preservar la obra de su papá, sobre todo la fotográfica, ¿no? Entonces hay libros increíbles con la fotografía de Juan Rulfo, que además obviamente dialogan con la novela Pedro Páramo y dialogan con los cuentos del Llano en Llamas. Incluso aquí en Pedro Páramo, en la novela, pues hay pequeñas frases y fragmentos que inmediatamente nos llevan a los cuentos del Llano en Llamas, ¿no? Oyes ladrar a los perros, etcétera, Lubina. Y entonces, como que él tiene una obra, Juan Rulfo tiene una obra que es muy completa, porque siempre están en diálogo sus obras. ¿Por qué nunca escribió otra novela? Bueno, siempre le preguntaban y él decía que pues ya lo había dicho todo, ¿no? No sé si en un tono de humildad o de soberbia, eso no lo sé, Claro. pero él decía que ya había dicho todo lo que tenía que decir y por eso no vuelve a publicar, ¿no? Y coincidencialmente se estrena una película ahora de Pedro Páramo, que siempre es muy controversial ese tipo de adaptaciones. No sé si sabemos muy bien quién la adaptó, pero si se hizo en México, imagino que seguro hubo mucha mano de producción mexicana, porque bueno, yo me acuerdo mucho de cuando se adaptó El amor en los tiempos del cólera en Colombia, viste que estaba todo este debate de por qué en inglés y por qué no en español, y el director, ¿de dónde es? ¿Por qué tiene que ser americano del norte de América? No, hay como, aparte de esta, es una novela que pesa mucho. ¿Hay como algún tipo de rodeo en torno a la película que se estrenará de Pedro Páramo? Es pura curiosidad, puro chisme, digamos. Claro, bueno, ya que vamos a entrar entonces al área del chisme, bueno, en primer lugar, el protagonista pues es este actor mexicano, Tenoch Huerta, creo que se apellida. Honestamente, yo no soy purista de la literatura, o sea, yo no soy una persona que diga por qué Bob Dylan ganó el Nobel, Ok. o sea, no estoy de ese lado, no soy purista de la literatura, pero sí creo que hay libros que son prácticamente imposibles de llevar al cine y uno de esos es Pedro Páramo, ¿no? La versión anterior que tenemos en película de las 60 es un gran esfuerzo por respetar el guión, por respetar lo que dicen los personajes, pero pues la riqueza de este libro precisamente son los saltos en el tiempo que son muy difíciles de lograr Sí. cinematográficamente. Entonces, la verdad, bueno, y es una versión muy mala porque además tenemos un Pedro Páramo estadounidense guapísimo que nada refleja lo que Claro. es, pues, ni la fisionomía ni nada de los mexicanos. Entonces, en esta versión tenemos a un Pedro Páramo que sí refleja lo que es, digamos, la fisionomía mexicana, pero pues en realidad es que los mexicanos que nos gusta leer, creo que no tenemos mucha fe puesta en esta nueva adaptación. Veremos, claro que la vamos a ver, pero creo que es casi imposible lograr el efecto, porque si hablamos del efecto de una lectura como esta, será muy difícil de lograr en el cine. Y pues sí, la adaptación del Amor en los tiempos del cólera, pues tú eres colombiano, sabrás más, pero a mí me parece muy mala. Pero bueno, tú Sí, 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 sí. sabrás más, ¿no? Pero sobre todo porque cuando uno por ahí le gustan las dos cosas, uno le gusta el cine no, por la cercanía con el guión y le gusta la literatura, uno en un punto creo que me pasó a mí, que entiendo que es un producto diferente a la literatura, viste que los puntos en común son cuestiones casi que anecdóticas y es una estructura que poco refleja por el tiempo, por los recursos, incluso por la naturaleza del arte, ¿no? El cine tiene otros elementos que solamente la narración puede otorgarle a la lectura, ¿no? Y también hay una, pero bueno, en pocos meses volveremos a Veremos. chusmearnos con nos fue la película. Que para mí tiene algo que puede sumar la imagen es un problema cuando trasladamos una obra literaria, porque muchas veces el peso de la obra está en la imaginación y al transformarlo te recorta un poco. Pero en este caso, a mí me parece que hay muchas escenas que me gustaría verlas. Me parece que hay mucho peso en lo visual y que eso puede, si está bien hecho, por ejemplo, el diluvio, las escenas del pueblo, debe ser como, puede ser muy pintoresco todo eso, mucho los juegos de colores, bueno, por ahí la narración no funciona, pero la estética para mí puede llegar a funcionar. Y también el tema de siempre difundir, ¿no? Divulgar obras que por ahí, no sé, en Europa o en Estados Unidos capaz que no llegan o no se consumen de esta manera y que, bueno,
siempre está bueno eso, ¿no? Que circulen de algún modo. Sí, es promoción también de Mm. la cultura y de la cultura y de muchos productos culturales, no solamente la literatura. Y yo creo que un poco para ir entrando como a la novela, desde otro lado, hablemos de Pedro Páramo, ¿no? Que es como la historia principal, que por ahí es el conflicto, porque Pedro Páramo es el nombre del libro, es el protagonista, pero cuantitativamente está muy distendido por toda la obra, no solamente vamos a estar pendientes de la. De hecho, Pedro Páramo se convierte cuando es protagonista en un personaje muy fuerte, muy delimitado, muy poco claroscuro, ¿no? Es un hombre poderoso, un poco malévolo, cruel y que está en la distancia, que tú hablabas, Laura, y nos preguntabas un poco de desde dónde se narra, ¿no? A pesar de ser una lectura omnisciente, hay una cuestión de que cuando está Juan Preciado con ciertos personajes, ellos cuentan su contexto, su ámbito, y siempre hay una relación con Pedro Páramo, ¿no? Que mi hija, porque no sé, mi hermano trabajaba para el señor Pedro Páramo. De hecho, hay una escena muy linda que es cuando Susana se está muriendo, que están todos pendientes de la ventana y la luz que hay en la casa allá hacia arriba, ¿no? Es como incluso hasta en la ubicación es como muy jerárquico el asunto. En la casa grande, digamos, allá se apaga la ventana, ¿qué pasó? Y si se apaga la ventana y esa mujer se muere, acá todos mañana vamos a tener un terrible despilfarro de ira de este hombre Pedro, ¿no? Pero también es el único momento en el que Pedro tiene una sensibilidad, una humanidad, un romanticismo, que es también algo que para mí es muy, muy mexicano, ¿no? En todo también hay un espacio muy, como muy egoísta para el amor, ¿no? El amor como que sobrepasa a Pedro Páramo, un personaje que venimos considerando como el antagonista, al final nos da como un girito a decir, bueno, un poco romántico era. ¿Merece por ello el perdón del lector? No lo sé, es una pregunta abierta. Pero tiene esa cuestión, Pedro, ¿no? Que está en todo, pero no está en todo. O sea, hay como es como un manto que lo cubre a todos los personajes, pero su historia está muy, muy, muy dosificada. De hecho, empieza con su hijo, Miguel Páramo, que él quiere y no, que muere. Entonces hay como una cuestión incluso rara en la narración de la historia de Pedro Páramo, porque también habla de sus padres, pero no habla de su infancia, ni de quién es, ni de cómo fue el amor con Dolores. O sea, es que realmente es una obra compleja, ¿no? No, me encanta que Yamit siempre perdona a los personajes. Es una cosa que él, cuando puede, o sea, se sensibiliza enseguida. Pero ama a Susana, Flor, entiende que el amor es lo importante en todo. Y bueno, no, al final de la novela, al final es sumamente triste, pero yo estoy de acuerdo contigo, hay un dejo de esperanza, ¿no? Si no, imagínate qué esperanza tendríamos en este país. Entonces, Claro. sí hay un poco de algo positivo en ese final que ahorita lo platicaremos. Bueno, sí hay unos pequeños episodios sobre la infancia de Pedro Páramo, que es justo al principio, hay unos fragmentos donde está hablando de ve a la tienda y tráeme esto y estás en la letrina y ayuda a la abuela. Y entonces vemos que es un niño, pues como cualquier otro, inocente y que está ayudando en familia. Y bueno, este rencor y esta, pues, no sé si maldad, pero al menos resentimiento que habita en Pedro Páramo es precisamente por el rechazo de Susana, ¿no? Eso sí Mm. es claro, ¿no? No, a él no le importa que lleguen los revolucionarios, ¿no? Cuando llega el tartamudo y todo esto, y no le importa que lleguen los revolucionarios a quitarle su tierra porque sabe que los va a poder sobornar y que él va a seguir siendo el cacique. Lo único que le importa es el amor de Susana, que nunca tendrá porque estuvo enamorada o siempre estuvo enamorada de Florencio. Entonces, además, él pues prácticamente mata al padre de Susana, a Bartolomé, lo hunde ahí en la mina y se Sí, la trae a posesión es Susana a vivir brutal, con ¿no? De él. Susana. Claro, y la relación con Dolores, pues es más que evidente que no está construida en el amor, ¿no? Está construida en el dinero. Él necesitaba el dinero para poder iniciar, pues, esta expansión ahí tremenda en la Media Luna y en Comala, y entonces por eso se casa con Dolores, con quien ni siquiera, pues, quiere tener relaciones sexuales, ni quiere Sí. tener una vida con ella, ¿no? No hay amor ahí. Entonces, como bien dices, Jamsi, Pedro Páramo, pues es algo que cubre todo lo que está sucediendo, todo lo que pasa en Comala, porque él es quien tiene el poder en el pueblo, ¿no? Y además era un hombre promiscuo, bien lo vemos con todos los hijos que tiene ahí, y bueno, en algún momento le dice a Juan Preciado, todos somos hijos de Pedro Páramo. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, al final, de acuerdo a lo que Rulfo veía y a lo que Rulfo quiere transmitir ya en un nivel metafórico y más profundo de lectura, es que al final en México todos somos hijos de la revolución. O sea,
Pedro Páramo representa al cacique revolucionario o en la época de la revolución, y entonces todos vamos cargando con esta herencia revolucionaria en México, claro, en el contexto de 1950. No estoy diciendo que ahora sea así ni que sigamos persiguiendo los ideales revolucionarios, pero en ese momento así es, ¿no? Por la relación paternalista, ¿no? Que se establece entre este gran señor y todos los que dependen de él, ¿no? Que prácticamente tienen sus libertades muy condicionadas a la voluntad de él y todo hay que preguntarle, todo hay que ver si él quiere, si él deja, es como el padrino, ¿no? Como una cosa así. Entonces también son hijos en muchos sentidos simbólicos, son hijos biológicos por todas las mujeres con las que estuvo, son hijos simbólicos por esta dependencia eterna a su voluntad también. Claro, por supuesto. Y además lo que es muy importante decir es que toda la voluntad de Pedro Páramo sigue presente incluso cuando Comala está muerta. O sea, es Sí. importante decir, aquí viene el súper gran spoiler, ¿no? Ya sabrán ustedes qué hacen con él, pero bueno, es importante decir que todos están narrando desde la tumba, todos están muertos, Sí. ¿no? Entonces, incluso lo vemos representado cuando sabemos que Dorotea está prácticamente encima, ¿no? O más bien Juan Preciado, perdón, está encima de Dorotea porque llegó ahí también a este cementerio. Entonces, por eso son estos murmullos, estas unas muy lejanas y otras muy cercanas a Juan Preciado, que digamos que es el eje conductor de todas las otras voces, y por eso estamos oyendo estos fragmentos. Es como si nosotros también como lectores estuviéramos ahí dentro de este cementerio, de esta fosa Sí. común, porque nunca está muy claro exactamente cómo es el lugar, y a todos los mató, digamos, la muerte de Susana, que entonces hace que Pedro Páramo deje que Comala mismo muera, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar el gran tema de la muerte en la cultura de México. Es una novela que también reflexiona sobre la muerte. Entonces, si se fijan, el ser tan local la hace tan universal, ¿no? Nos representa a todos porque habla de los grandes problemas de la naturaleza humana, ¿no? El amor, la muerte, la paternidad, el conflicto, la guerra, habla de todos estos grandes temas, pero en un contexto tan local que hace que todos nos sentamos de alguna manera representados e identificados, ¿no? Y bueno, la muerte, definitivamente los personajes están buscando ser perdonados, ¿no? Todos se reconocen, todos los personajes en la Sí. novela se reconocen como pecadores. Todos saben que han pecado, porque es naturaleza humana pecar, ¿no? Entonces todos han pecado y lo que ellos están buscando es la redención. Están buscando este perdón colectivo. Para Rulfo, este sí era un concepto importante, ¿no? Es el perdón y la redención no era algo individual, sino era algo colectivo, y por eso están todos reunidos en el mismo lugar, todos los personajes buscando ser perdonados de alguna manera, ¿no? Y ahí entra la pata religiosa, ¿no? También, porque hay un poco una crítica a esa mirada cristiana, ¿no? De esto del perdón y del pecar. Y esta cosa como por ahí o ambigua o hipócrita a veces de las autoridades, más allá de la religión en sí o de cómo cada uno la vive individualmente, de la institución cristiana con este otorgar perdones. Ahí también hay me parece, este cura, el padre Rentería es un personaje completamente, bueno, es un cara dura, ¿no? Decimos acá en Argentina. Bueno, Persona. es un personaje conflictuado también, porque tiene una responsabilidad religiosa, pero luego tiene, viste, este acto de no querer perdonar, viste, es como es un asunto muy profundo que él tiene, porque él también se lo debate. O sea, está su parte humana, no es un arquetipo del sacerdote, me parece. Sí, y él tampoco obtiene el permiso, entonces no sabe si es que no ofrece el perdón, porque en realidad él no quiere blanquear, a él también lo corrieron un poco un costado, otra autoridad, o si es porque realmente esa persona no se lo merece, de acuerdo a su punto de vista, ¿no? Es como ahí medio ambiguo, pero sí pone en la mesa que nadie es autoridad, ¿no? Pareciera, ¿no? Como que está diciendo, bueno, ¿quién puede tirar la piedra, para usar un término también religioso, ¿no? ¿Quién puede venir a decir si te merece o te corresponde o no te corresponde, ¿no? Y en el contexto de la guerra cristera eso también funcionará, ¿no? Pienso yo.
Sí, precisamente, ¿no? El padre Rentería es alguien que se reconoce como pecador porque al final pues también se corrompe, ¿no? Llega Pedro Páramo con sus monedas y Sí. claro que hay indulgencias para Miguel Páramo, ¿no? Para su hijo que pues sabemos que no era un tipo muy tranquilo y, ¿no? Este, y claro, por supuesto se relaciona con la guerra cristera porque bueno, es en este tiempo, 26 al 29 al 30 en México, donde hay esta lucha, ¿no? El presidente Plutarco Elías Calles prohíbe el culto religioso y entonces en un país como este, donde está tan arraigado, pues fue prácticamente imposible, era imposible que no hubiera un culto religioso y hubo muchos sacerdotes católicos que, bueno, corrieron riesgos y además siguieron practicando el culto religioso y finalmente estos campesinos que se levantan contra el gobierno, pues triunfan y logran conservar el culto, ¿no? Entonces el padre Rentería también va a buscar el perdón en el siguiente pueblo porque sabe que es un pecador, porque todos los que están en Comala están en este purgatorio, infierno, ¿no? Él también, porque aceptó pues dinero de Pedro Páramo, ¿no? Sí, bueno, yo para ir cerrando un poco el programa, menciono lo de la guerra, ¿no? Es muy interesante esa que tú mencionabas, ¿no? Esa negociación que él tiene con los revolucionarios y cómo él incluso no lo toma como una revolución, sino como una especie de revuelta en la que él puede participar desde su posición, ¿no? No hay como un avasallamiento y él no lo toma como con esa fuerza que uno se imagina que una revolución es. Y ahí vemos el eslabón, él es el que patrocina hasta cierto punto, ¿no? Y luego empieza a preguntarse. O sea, un poco él como financiador también administra la revolución, digamos, lo que tú decías, ¿no? Es el cacique y es el dirigente sin serlo, porque no es la figura más visible. Y eso también me pareció muy interesante, ¿no? Sobre todo pensando en hoy, ¿no? Que toda la crítica que se hace a un montón de cuestiones sin saber, ¿no? Decía un amigo, si quieres saber el origen de un problema, busca el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿No? ¿Quién está dando el dinero? Y acá se evidencia mucho eso, ¿no? Él no hace parte como, no va a luchar. Él solamente tiene este rol de incluso acompañamiento económico que administra, porque en una le vienen a decir, mira, necesitamos más dinero, y él dice, bueno, no, ve y saquea porque ustedes son revolucionarios. Y me pareció un entramado muy interesante, ¿no? Como esa distancia y cercanía con la revolución. Claro, por supuesto, y es este contexto también corrupto, ¿no? A él le convenía más darle dinero a los revolucionarios para que lo dejaran en paz y siguieran la lucha por otro lugar, ¿no? Y no en su media luna, en su hacienda. Y entonces, pues sí, es más fácil financiar estos movimientos que luchar por lo que es tuyo, ¿no? Ese es también el poder de Pedro Páramos, es como se corrompe él también, o corrompe a otros en este caso. El Así ideal es. revolucionario no se sostiene. El mismo contra el que estoy luchando me está dando el dinero, ¿no? Exacto, sí, eso es muy interesante en la lectura. Y Sí. bueno, un poco, así que Laura, la verdad, muchísimas gracias por la invitación, ha sido realmente nutritivo, perdón por toda nuestra ignorancia, porque hablar con alguien que sabe mucho de una novela para nosotros resulta ser muy, muy interesante, ¿no? Uno adopta códigos de lectura que no había pensado. Y cuéntanos un poco en qué vas, cómo es tu canal de YouTube, cómo lo gestionas, dónde te encontramos, y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, cómo llegar a ti. Claro, muchas gracias. No, pues un gusto poder hablar de Pedro Páramo y pues sí, como bien dices, hay muchísimo que decir, ¿no? De una novela como esta, puede tener meses de charla, ¿no? Sí. Analizando fragmento por fragmento. Muchas gracias por invitarme y pues me dio mucho gusto encontrarlos así en las redes y que me hayan escrito para invitarme a su programa. Y bueno, yo estoy en mi canal de YouTube, Laura de Leer, también en el Instagram, soy Laura de Leer, igualmente ahí. Entonces, si les interesa ver un poquito de mis reseñas y de los libros que a mí me gusta leer, que disfruto leyendo, pues ahí los espero en mi canal y los espero aquí en México también, por supuesto. Ah, ya queremos ir a México. Así que nada, ustedes también Venga, muchísimas gracias por escucharnos y no se olviden Contratapas Podcast en Spotify, en Instagram y en YouTube. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao, Flor.